Tengo amigos que no son judíos, que son musulmanes y que son cristianos. Hablemos de los musulmanes. Y les he preguntado una y otra vez, les dije, tenemos un tatarabuelo, su nombre era Abraham. Cuando ellos eran infieles, él en realidad rezó por ellos. La ciudad malvada de Sodoma, Abraham rezó por ellos. Entonces, ¿por qué no aprendemos de Abraham que incluso cuando tenemos pasiones religiosas, por qué sentimos la necesidad de hacerle daño a otro, especialmente si piensas que en realidad es tu primo? Y por supuesto, recibí la respuesta. Bueno, nosotros no somos los perpetradores, los judíos lo son. Hemos estado viviendo allí durante muchos años, musulmanes, árabes, y luego los judíos decidieron regresar. De hecho, él usó la palabra regresar. Él dijo regresar. Él dice, sí, pero así es como funciona este mundo. Una vez que te fuiste, te fuiste. Así que le dije, entonces, ¿de qué se trata esto de apropiarse de tierras? El que está allí al final se queda. Y en segundo lugar, los judíos realmente nunca se fueron. Siempre hubo judíos allí y seguimos rezando por ello y siempre lo vimos como nuestra patria. Fuimos expulsados de allí. Ahora, él es una persona decente. Yo no lo acusaría ni sugeriría que haría algo violento, pero definitivamente hay una filosofía. Así que a veces me pregunto, ¿podemos sentarnos y realmente tener una conversación? ¿O se enredará tanto en la vieja historia y el rencor, y tú hiciste esto y yo hice aquello, y nunca se podrán abordar los temas fundamentales? Así que llámame ingenuo otra vez, pero yo sugeriría no solo sentarse en la mesa de negociaciones. Volvamos a las raíces teológicas. ¿De verdad compartimos un destino porque tuvimos un tatarabuelo llamado Abraham? Él representaba algo, aunque podamos tener diferentes interpretaciones o enfoques distintos. ¿Es imposible imaginar la coexistencia? Y voy a hablar, aunque soy judío, claramente tengo un sesgo, pero por un momento voy a dar un paso atrás. Incluso diré que los judíos cometieron errores, los árabes, los musulmanes cometieron errores. La afirmación general es que los judíos siempre lucharon, los israelíes siempre libraron una guerra defensiva. En 1948 los judíos no atacaron, se les dio algunas porciones de tierra, pero eso ya era demasiado. Y cada guerra posterior fue defensiva. Pero hagamos el argumento de que los judíos cometieron errores y se comportaron de maneras que algunos, no todos, pero algunos, pero, ante todo, el otro lado también ha cometido errores. Así que reconozcamos todos que aquí nadie es perfecto. Entonces, ¿qué haría falta? ¿O nos resignamos a lo que la mayoría escribe hoy en día leyendo artículos, que esta es una batalla perpetua que nunca terminará? Habrá pausas, habrá años que quizás sean tranquilos, pero es un polvorín, es una cámara de combustión constante y solo se necesita una chispa para que todo explote de nuevo. No es que todo haya sido pacífico, es un estado de guerra todo el tiempo. Lo que pasa es que la gente no está luchando la guerra todo el tiempo. Esa es la opinión predominante hoy en día. Hay algo dentro de mí que no acepta eso, y no es solo porque sea un optimista empedernido, un optimista que sufre, o simplemente porque siempre crea que las cosas pueden mejorar. Porque sí creo fundamentalmente, en el fondo y en la esencia de las cosas, que si uno pudiera llegar ahí, podría cambiar. Pero el problema es que el poder, la política, el dinero y el control entran en juego. Así que, hipotéticamente, solo déjame que te pida que me sigas por un momento. Permíteme sugerir algo. No creo que esto se vaya a resolver en Washington, en Moscú, en Oriente Medio, en Egipto, ni en ningún otro lugar en una mesa de negociaciones, porque esta no es una batalla de tipo occidental, por así decirlo, donde se negocia. Uno cede un poco, el otro también, llegan a un acuerdo y luego avanzan. Como ves, esto todo el tiempo en disputas corporativas y similares. Esto entra en creencias espirituales y religiosas muy profundas. Y una vez que traes a Dios a la ecuación, es extremadamente difícil deshacerlo porque no estás luchando en tu mente, no estás luchando por ti mismo. Estás luchando por lo que Dios quiere. Y la gente tiene opiniones muy diferentes sobre eso. La verdadera batalla, amigos míos, creo que está en las escuelas. Mientras las escuelas enseñen cierto tipo de enfoque. Voy a empezar con el mundo árabe musulmán.
Se enseñan cosas en las escuelas, los niños crecen con ciertos axiomas y supuestos, y eso de inmediato crea los mayores problemas de todos, porque los niños son impresionables. Sus mentes aún no están formadas, y cuando escuchan odio y escuchan intolerancia, al final eso es lo que sucederá a medida que crezcan. Ahora bien, algunos pueden tener una mentalidad más progresista y ser más liberales y no adoptar ciertos enfoques extremistas, pero aún así serán comprensivos con ellos. Yo diría lo mismo sobre las escuelas judías, excepto que fui a escuelas judías. No me enseñaron que todo musulmán o árabe es una mala persona. Yo lo veía más desde el lado práctico, pragmático, que los judíos están tratando de vivir en paz y están siendo atacados. El hecho de que los judíos llegaran allí después de la Segunda Guerra Mundial o antes, era su pleno derecho a hacerlo. Está relacionado con la ira por la caída del Imperio Otomano, la humillación. Entonces, primero que nada, ¿por qué los judíos son responsables de eso? Los judíos en todo caso fueron más subyugados por la nación, por así decirlo, a lo largo de los siglos que cualquier otro. Está relacionado con la creencia religiosa de que el Islam debe dominar el mundo y que Israel esté controlado por judíos es sacrílego y desafiante a eso, quizás en sus mentes, pero ¿sabes qué? Aquí es donde te sientas y te preguntas qué es lo que realmente quiere Dios. Entiendo que habrá dos opiniones diferentes, pero en realidad todo se reduce a cómo enseñas acerca de Dios. Voy a hablar solo desde mi entendimiento. Dios creó a todos los seres humanos en esta tierra. Él no dijo en ningún lugar que una nación deba aniquilar a otra. Sé que podrías preguntar, ¿qué pasa con Amalek? ¿Qué pasa con las naciones que vivían en Israel? Así que Amalek es una excepción, pero eso es como una nación nacida como los nazis, es decir, una excepción, no la regla. En cuanto a las naciones en Israel, no es aquí, no es el punto de discusión, sino que el punto era que habían ocupado tierras judías. Abraham, Isaac y Jacob vivieron allí. Jacob fue a Egipto y luego básicamente la tierra fue robada según la narrativa bíblica. Pero aquí no es el lugar para entrar en eso. El punto es que nadie discute sobre la tierra prometida y la tierra santa que se menciona en la Biblia. Si alguien no se guía por la Biblia y por Dios, entonces tenemos una discusión completamente diferente, pero yo estoy adoptando un enfoque teológico. Entonces la pregunta es, ¿puede haber convivencia lado a lado? La respuesta es que si Dios creó la diversidad, ¿por qué no podemos aceptar la diversidad de manera armoniosa y pacífica y unir a las personas? Pero eso tiene que reducirse a los axiomas en nuestro sistema educativo, a lo que se enseña en casa y en la escuela. Si no cambias eso, todo lo demás será inútil. Sí, puedes apagar los incendios, puedes poner una curita, un analgésico, pero esas son soluciones sintomáticas y a corto plazo. No van a durar. No tengo ninguna duda de que si realmente profundizáramos en las entrañas del sistema educativo, ese sería el lugar donde ocurriría el cambio. Ahora, por supuesto, la pregunta es ¿quién controla el sistema educativo? ¿Son las familias reales, ya sea en Arabia Saudita o en los demás países árabes, el poder? No está controlado de ninguna manera libre en la que puedas decir, bien, empecemos a enseñarles otro enfoque, incluso sobre el Islam. Entiendo eso. Por eso sugerí que esto es teórico, pero es posible. Entonces, ¿hará falta el derrocamiento de todos estos regímenes que quieren el control y no desean el cambio, o que solo quieren un cambio que les beneficie? Quizás. ¿Ocurrirá eso a tiempo? Quizás también. ¿Qué podemos hacer al respecto? No debemos y no deberíamos creer en el mito o la narrativa de que es imposible. No es imposible. Parece imposible porque mira lo que está pasando aquí. Sea cual sea la provocación, de repente misiles están saliendo de Gaza y golpeando zonas civiles. Israel responde. Ahora no vamos a entrar en el tema de quién tiene la razón y quién está equivocado. Está claro que sabemos quién lo provocó. La respuesta de Israel, como algunos dicen, es una reacción exagerada. No es una reacción exagerada. Civiles inocentes están siendo atacados.
Pero cuando tienes un clima así, un clima hostil y tenso, me vas a hablar de educación, reeducar a los niños. Por eso estoy hablando a largo plazo. A corto plazo está bastante claro. La historia es testigo de que cuando tienes este tipo de hostilidad, la única manera de abordarla es con fuerza. Porque estás tratando con algo que no es racional, viene de un lugar que no acepta. Si no aceptas la mera existencia de Israel y de los judíos viviendo allí, entonces, ¿qué se supone que debes hacer? Eso se llama una declaración de guerra. Nadie quiere ir a la guerra. En la Segunda Guerra Mundial nadie quería ir a la guerra. No estamos hablando de belicistas ni de personas violentas o agresivas. La guerra es solo la última opción. Vas a la guerra cuando alguien te declara la guerra. Hitler declaró la guerra al mundo occidental, a los aliados, a su manera. Cuando alguien te declara la guerra y dice, quiero tu casa, quiero tu ciudad, quiero tu país, quiero tu tierra, quiero tus recursos, entonces haces todo lo posible y luego tienes que ser sabio y dejar de apaciguar y dejar de intentar negociar y darte cuenta de que tienes una guerra lo último que quieres. Todos hablan del error de Neville Chamberlain, cuando regresó caminando por la pista con un papel diciendo que teníamos paz en nuestro tiempo, y Hitler ya estaba avanzando hacia los Sudetes, hacia Checoslovaquia y más allá, y Polonia. Sí, eso fue un error. Sus intenciones tal vez eran ingenuas. Él pensó que tal vez podríamos negociar algo. No lo estoy defendiendo, pero esa es la tendencia de los seres humanos, intentar hacer las cosas de manera pacífica. Nuestro propio abuelo Jacob, cuando tuvo que enfrentarse cuando se dio cuenta de que su hermano Esav iba a ir a la guerra contra él, se preparó de 3 maneras. Oró, preparó un regalo para apaciguarlo y también se preparó para la guerra. Ahora, gracias a Dios, solo necesitó las 2 primeras, la oración y el apaciguamiento, el soborno. Le pagó, básicamente lo compró. Pero la guerra siempre es la última opción, aunque tiene que ser una opción. Así que no puedo hablar por cada persona en este mundo, pero puedo decir que la mayoría de los judíos y la mayoría de los israelíes que conozco, diría que casi todos, tal vez haya raras excepciones, solo lo digo porque no quiero afirmar que toda persona en la tierra quiere la paz. La naturaleza de nuestro ser es desear la paz. Queremos tener paz para poder criar a nuestras familias en un entorno tranquilo y pacífico, para poder vivir de acuerdo a nuestros valores, las cosas en las que creemos. Tengo que creer que lo mismo es cierto en el mundo árabe musulmán. Aunque F. Golda Meir dijo famosamente, cuando ellos amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros, tendremos paz. Así que es cierto que a veces el comportamiento nubla tu juicio y estás dispuesto incluso a dañar a tu propia gente. Quiero decir, hay pruebas de que Hamás y otras actividades terroristas tienen lugar ya sea debajo o dentro de hospitales donde viven niños o en escuelas. Eso significa que estás dispuesto a poner en riesgo a tu propia gente por tus creencias. No me importa cuál sea la justificación, pero eso significa que no estás pensando en el principio fundamental, que lo primero es criar a tu familia de una manera hermosa. Ahora puedo entender que si eres un radical digas, esto es lo que Dios quiere, así que cuando Dios quiere algo, estás dispuesto a sacrificar a tus propios hijos. Y algunos incluso pueden pensar que es, entre comillas, admirable. Eso es algo muy difícil de combatir. Por eso invoco el argumento religioso, porque no vas a ganar una discusión así con sugerencias prácticas o mediación y negociaciones al estilo occidental. No, si alguien está dispuesto a arriesgar a sus propios hijos, significa que sus creencias están tan profundamente arraigadas que no vas a negociar eso con dinero ni con algo por el estilo. Por eso tiene que volver al propio sistema de creencias y especialmente a cómo se inculca en los niños. Definitivamente ese es el objetivo a largo plazo. A corto plazo se trata de la fuerza. Se logra la paz a través de la fuerza. Eso es lo que se hace en tiempos de guerra. ¿Por qué al final de una guerra, como al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, Estados Unidos y los aliados, exigieron la rendición incondicional de Alemania? Déjenles salvar las apariencias. Será una rendición condicional.
¿Por qué insistes en la rendición incondicional, básicamente también humillándolos? Porque cuando hay una guerra, tiene que haber límites muy claros. Así como este es el enemigo y este es su amigo, es lo mismo. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? No puedes dejar ni una pizca, ni siquiera una pizca de pensamiento o idea en el enemigo de que tal vez ganaron, aunque sea una pequeña cosa, porque entonces realmente no has resuelto el problema. Cuando hay un incendio, no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a dejar un pequeño fuego ardiendo en la esquina solo para salvar las apariencias. Tienes que extinguir el fuego. ¿Es humillante? Sí. Pero la guerra la comenzaron el eje, los nazis, y por lo tanto tuvieron que rendirse completamente. En cuanto permites que un enemigo sienta que tiene algo, algún punto de apoyo, ya tienes un problema. Por eso, realmente ganar una guerra no es solo ganar técnicamente quién controla tu país o ciudad, sino también las mentes de las personas, porque mientras haya una resistencia allí, así que sí, puede que estén tranquilos por un tiempo, pero no has cambiado fundamentalmente su actitud. Entonces, lo que ves aquí es que necesitas dos cosas para lograr la paz en Medio Oriente o en cualquier lugar. Una es esa fortaleza para decir que sí, se libró una guerra. Yo no quería esta guerra, tú me la trajiste. Ahora hay un ganador y un perdedor. En 1967, cuando hubo un ganador y un perdedor claros, donde todos los países árabes atacaron a Israel, e Israel salió victorioso, literalmente de manera milagrosa en 6 días, su territorio se triplicó. Entonces, bien, ganas la guerra, pero lo que sucedió desafortunadamente, que es otra discusión pero relevante, es que los propios israelíes hicieron que el enemigo y los perdedores sintieran que habían ganado algo. Les devolvieron las llaves del monte del templo y otras cosas por el estilo. Todo esto con buenas intenciones, pero ¿sabes qué? Entonces creaste un monstruo. Recuerdo que en 1971 estuve en Israel por primera vez. Era un chico de 14 años. Podía ir a cualquier parte. Viajé en autobuses árabes y taxis árabes. Fui a Hebrón y al oeste, a comer, a la ciudad vieja, al barrio árabe, lugares a los que hoy en día se supone que no debes ir. Y no era un problema. Nadie siquiera me dijo que había un problema. No era porque estuviera corriendo un riesgo, sino porque alguien había ganado y alguien había perdido. Ahora no estoy... La idea no era verlos como perdedores, pero ellos entendían cuál era su lugar. En cuanto haces que un perdedor se sienta como un ganador sin merecerlo, de repente piensa, un momento, tal vez sí gané. Esa es la raíz de muchos problemas. Así que, en primer lugar, cuando se trata del tipo de situación en la que hay una declaración, si no hay una declaración de guerra, si hay una paz verdadera, entonces obviamente te damos el beneficio de la duda y sentémonos a negociar. Pero si hay una declaración de guerra y esa declaración nunca fue revocada, entonces tienes que ser realista. No puedes ser ingenuo y convencerte de que la persona que te declaró la guerra es muy amable, está sonriendo porque no te está atacando. Pero luego viene la segunda parte, que la verdadera transformación ocurre una vez que cambias la mentalidad y los sentimientos de las personas. Ahora, hay personas que solo trabajan en la segunda parte y no en la primera, pero no puedes lograr la segunda si no tienes la primera. Si no tienes esa demostración de fuerza, no hay manera, porque entonces no hay razón, no hay incentivo para cambiar nada. Seguiré insistiendo, mantendré, será como una muerte lenta por desangramiento. Seguiré atacándote con la creencia de que tal vez puedas salir victorioso de alguna manera. Incluso estos ataques con misiles ahora, ¿realmente están destinados a ganar una guerra? No, es parte de la resistencia, parte de la opinión pública y parte de demostrar que no te aceptamos. Todos saben que una guerra 1-1 tendría resultados similares a los de la guerra de los 6 días e incluso a los de la guerra de Yom Kippur. Y un último punto que quiero mencionar, y es que cuando se trata de situaciones de esta naturaleza, es importante dar un paso atrás porque realmente quieres ver el panorama completo. Hay personas que escriben que en la historia, cada vez que hay una crisis de refugiados, es decir, cuando dos bandos están luchando entre sí, o uno elimina por completo al otro, por ejemplo, el caso de los indígenas en Estados Unidos, o los expulsas a todos. No les permites vivir entre ustedes,
Israel no hizo eso. Ahora, algunos argumentan que deberían haberlo hecho. Yo no estoy haciendo ese argumento, no. ¿Que deberían haber matado a todos los árabes y musulmanes? No. No es la forma judía, no es el camino de la Torá. Tampoco los expulsaron. Les permitieron quedarse allí. Ahora bien, hay consecuencias de ese comportamiento. No estoy cuestionando lo que debería haber sido o lo que podría haber sido. Quizás Israel, debido a su propia manera de actuar, esa misma forma en la que hace todo lo posible por proteger a los civiles, incluso si son enemigos, y advertirles, lo cual también advierte al enemigo para que salga de ciertos lugares antes de atacar. Quiero decir, es algo sin precedentes en la historia. ¿Te imaginas a los estadounidenses advirtiendo a los nazis y diciendo, oigan, salgan de estos edificios, estamos a punto de bombardear? El objetivo principal de la guerra es el factor sorpresa. ¿Y hay consecuencias? Sí, mueren civiles. De acuerdo, pero esa es otra discusión. Pero volviendo al punto que estoy planteando aquí, tal vez el pueblo judío tiene este punto sensible, este lado compasivo, que quizás proviene del hecho de que alguna vez fueron, y todavía lo son en muchos sentidos, un pueblo subyugado. Era, sé amable con el extranjero porque tú también fuiste extranjero en otra tierra, en Egipto, y así sucesivamente. No voy a entrar en las razones detrás de esto, pero sí tiene consecuencias. Las consecuencias son que tienes entre ustedes no a 1000, sino a millones de personas, y no todos pueden ser o son tus enemigos, pero todos simpatizan con el enemigo. Así que esto me lleva de nuevo al punto de que la única solución entonces es que tienes que tener fuerza, porque estás lidiando con una situación de guerra, pero el objetivo no es fortalecer la guerra, el objetivo es la transformación que viene después, y eso se puede lograr. Así que no sé si esto se considerará controvertido o no, esta conversación, esta discusión. Lo llamo una conversación porque definitivamente quiero escuchar tu opinión, pero sin duda quería poner estas ideas sobre la mesa, ya sabes, al menos con fines de discusión. ¿Habrá alguna vez paz en Medio Oriente? Depende de con qué lente lo mires. Con ciertos ojos puede que no lo parezca, especialmente si miras a nivel de suelo y en lo inmediato, y la historia de las últimas décadas o incluso siglos. Pero si entiendes el panorama más amplio con eso, donde todo se originó a partir de Abraham, y entiendes que hay pasiones religiosas en juego aquí, y también eres muy realista en el enfoque, que no estás mirando, no pones la otra mejilla, vienes con fuerza. La fortaleza crea paz. Fortaleza con compasión. Fortaleza que proviene de un lugar puro. No fortaleza, porque solo quiero ser el que gana, sino la falta de ambigüedad es la clave. Falta de ambigüedad. Esto está bien, esto está mal. Esa fortaleza, combinada con una estrategia a largo plazo, podría cambiar todo el clima en Medio Oriente. Y tal vez esté conectado con lo que siempre hablamos, el sueño mesiánico final, que a veces parece tan distante, pero a veces muy cercano. Crecí en un entorno, crecí rodeado de mis maestros y mentores, donde la visión mesiánica no es una utopía irreal, es algo al alcance de la mano. Pero requiere esto, si se quiere, incluso esta paradoja, este equilibrio de trabajar desde una posición de fortaleza, pero con el objetivo de, en última instancia, educar, enseñar y transformar toda la región. En palabras de la Biblia, dice que cuando los jueces se sientan a juzgar un caso en la corte, dice que debes juzgar. En otras palabras, tienes que encontrar el juicio correcto. No puedes ser ambiguo y simplemente ser compasivo. Pero luego dice que los salvarás, que los preservarás, porque todo el objetivo de la fortaleza es llevar a una situación saludable, a la paz, a la armonía. Bueno, que Dios bendiga a cada uno de nosotros, que Dios bendiga a esa región, que Dios bendiga a todos para que tengan una claridad más profunda, que quizás surjan nuevos líderes y comprendan la visión más amplia aquí, y que al final del día estamos hablando del beneficio de cada uno de nosotros ante los ojos de Dios. Así que incluso cuando usas el argumento de Dios para reconocer que Dios nos creó a todos y que Abraham enseñó el amor para todos, incluso cuando hay un desacuerdo, la violencia, la muerte y los ataques no son el camino. La única vez que se recurre a eso, como dije, es como último recurso, en defensa propia absoluta. El objetivo tiene que ser la transformación. Creo que los acuerdos de Abraham, es interesante que se llamen Abraham, son una luz porque incluso si hay motivos ulteriores, si todos los países árabes de esa región hicieran ese tipo de paz con Israel,
Y no estamos hablando de una paz que ignore o prive a nadie, sino de una paz que lleve a la prosperidad para todos. Eso sería una ola del futuro. Nadie esperaba que eso sucediera tampoco. Tuvo que haber fuerzas disruptivas para lograrlo. Así que Dios nos bendiga para que sigamos viendo una tendencia que nos lleve a una paz profunda y verdadera, a la armonía y a un lugar donde todos los hijos de Abraham, todos los hijos de Dios puedan vivir lado a lado, complementándose unos a otros y al mismo tiempo siendo diversos y únicos, cada uno con su propia individualidad y su propio sistema de creencias, todos adorando a un solo Dios, las muchas ramas de un solo árbol. Esto ha sido Simon Jacobson, meaningfullife.com. Por favor, sus comentarios, sus réplicas, sus argumentos, todos son bienvenidos. Seamos un ejemplo vivo de cómo podemos tener opiniones diferentes y aún así ser aún más amorosos. Vidasignificativa.com. Así que por favor comparte, pásalo, suscríbete, dale like, todas esas palabras que se usan hoy en día. Y siempre espero con ansias compartir más palabras contigo. Gracias. Cuídate y mantente sano. Este programa es presentado por el Meaningful Life Center. Por favor, ayúdanos a continuar con nuestros programas. Haz incluso una pequeña contribución en meaningfullife.com/donate.